Libro de Habacuc. Vamos a estar en el capítulo 3. No sé tú, pero a mí se me ha hecho muy interesante. Escogí enseñar el libro de Habacuc porque pues, sentí que era lo que Dios nos quería enseñar a nosotros. Y se me hace interesante porque aproximadamente 50% del contenido de Habacuc es de una forma u otra juicio de Dios, ira de Dios, advertencias de Dios. Y no sé tú, pero mínimo yo cuando llego a versículos así, yo estoy como que eso no es para mí. Yo voy a ir a leer Juan 3:16 y comprarme un póster con Jesús con un corazón grandote en su pecho. Sin embargo, hay esas escrituras y no sé tú, pero mínimo yo he podido aprender mucho del carácter y la naturaleza de Dios en este libro. Y espero que haya sido de mucha bendición como lo ha sido para mí. Entonces, hoy vamos a terminar el libro y a diferencia de lo que hemos visto las últimas cuantas semanas, este capítulo no habla del juicio de Dios, no habla de las advertencias de Dios, habla de la fidelidad de Dios. Entonces, si tú vienes hoy cansado, deprimido, frustrado, espero que este mensaje sea de mucha bendición para ti. Pero antes de empezar, vamos a empezar en oración. Jesús, te doy gracias que tú eres bueno, que a veces aunque no lo veamos, tú estás en control. Padre, que aunque nosotros a veces pensemos que estás en nuestra contra, que tú nunca nos dejas, tú nunca nos desamparas, tú siempre estás cuidándonos y protegiéndonos. Te pido que hoy al estudiar el último capítulo de Habacuc y ver también lo que has hecho en toda la historia de Israel, podamos reconocer que tú eres fiel, que tú eres digno de nuestra confianza, que tú eres un Padre que nos ama. Y Jesús, nosotros también te queremos amar de esa forma, te queremos respetar de la forma más genuina, porque tú eres un Dios bueno que merece toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Te pedimos eso en tu nombre precioso. Amén. Y quiero empezar con una pregunta sencilla. ¿Alguna vez te han traicionado? ¿Alguna vez has confiado en alguien, les has obviamente depositado confianza, seguridad, y esa persona te hirió, te lastimó? Pudo haber sido algo más ligero, algo no tan fuerte como a lo mejor prestaste dinero y en vez de pagarte ese dinero se desapareció de tu vida. No sé si les ha pasado, o a lo mejor alguien habló mal de ti, o a lo mejor alguien que tú querías mucho ya te dejó de hablar y tú no sabes por qué. O a lo mejor la traición puede ser un tipo de traición más dolorosa, infidelidad en un matrimonio, violencia en un matrimonio, hijos que se han alejado de Dios, hijos que antes te amaban, que ahora al parecer te odian, y tu corazón está destrozado. Y no sé tú, pero traición es uno de los dolores más fuertes que puede sentir el humano. Mínimo en mi experiencia, es el dolor más agudo que he sentido, es el dolor de una traición. Entonces, la fidelidad es un atributo, es una necesidad que tiene el humano. El humano desea que sus compañeros le sean fieles, eso nada más es nuestra naturaleza. El único problema con eso es que nosotros anhelamos fidelidad, pero hay veces en los cuales nosotros no somos totalmente fieles. Entonces, lo que pasa es que muchas veces ponemos a Dios las mismas tendencias que tenemos nosotros mismos. Entonces nosotros pensamos, si mis amigos humanos me han fallado, entonces Dios probablemente va a hacer lo mismo. Y es la misma mentalidad que tuvo Habacuc. Habacuc dice, Dios, no estás. ¿Cuánto tiempo voy a tener que clamar y tú no escuchas? En otras palabras, Habacuc ha dicho en este libro, Dios, me has desamparado. Dios, me has dejado. Dios, no estás en ningún lugar. ¿Cómo puede ser que me hayas traicionado? Y muchas veces pensamos esto de Dios y Dios o más bien Dios contestó a Habacuc, y vamos a ver en ese tercer capítulo una transformación total de Habacuc, que ya no está diciendo Dios me has abandonado, pero va a decir Dios, tú has sido fiel conmigo. Y esto es importante porque necesitamos reconocer que es la fidelidad de Dios que nos permite confiar en Él.
Obviamente no confías en alguien que te ha traicionado. Si tú me prestas a mí, eso me ha pasado. Si yo te digo, ¿sabes qué? Necesito que me prestes 200 pesos. Me prestas 200 pesos. Y no te hablo por 3 años. Y en 3 años vengo y digo, necesito que me prestes 200 pesos. ¿Qué vas a hacer? Probablemente no me los vas a prestar. Y si me los prestas vas a poner ahí un detonador o algo para asegurarte que o me pagas o te va a ir mal. Y la fe que tenemos en alguien es determinada por la fidelidad de esa persona. Obviamente no podemos confiar en alguien que no ha sido fiel. Entonces, lo que va a hacer Habacuc es que va a comunicar miles de años de la fidelidad de Dios y va a decir, ok, mis circunstancias ahorita son difíciles. Ahorita no entiendo lo que está pasando, pero mira la historia de Israel y mira lo fiel que ha sido. Mira conmigo en Habacuc capítulo 3, versículo 1. Esta oración fue entonada por el profeta Habacuc. Entonces el hecho que dice que fue entonada nos demuestra que es una canción, que esto está en el contexto poético, no es una historia, por decirlo así, es una canción que escribió Habacuc. Y dice, he oído acerca de ti, Señor, estoy maravillado por tus hechos asombrosos. Y en este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado. Les recuerdo, Habacuc vive en una ciudad de mucha corrupción, de mucha maldad, y le dice a Dios, no estás viendo, no estás escuchando, y Dios le responde, sí estoy viendo, voy a mandar un pueblo que es peor que el tuyo y los va a castigar, los babilonios. Y él dice, no hagas eso va a ser peor. Y Dios dice, sí voy a mandar a ellos, pero a ellos también voy a hacer justicia con ellos, los voy a juzgar. Entonces Habacuc dice, ok, estoy en tiempos difíciles, dice versículo 2, en este momento de profunda necesidad. Entonces su nación está mal, no hay esperanza para el futuro, pero dice, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado. Entonces Habacuc está reconociendo que para confiar en Dios, aunque sus circunstancias sean negativas, aunque no pueda ver la esperanza, puede mirar al pasado y decir, Dios, ya me has ayudado. Y no sé tú, pero esto me ayuda a mí. Muchas veces cuando yo veo mis circunstancias, mi situación, yo digo, no puedo ver cómo Dios va a usar esto para bien. Sí, simplemente no lo puedo ver. Y lo que pasa cuando pasas por sufrimiento, que te detectan cáncer, que se muere un familiar, que pierdes su trabajo, tienes dos opciones. Puedes decir, Dios me ha abandonado, o puedes decir, ¿sabes qué? Ya he pasado por momentos difíciles, ya he pasado por momentos de dificultad, y cada vez Dios ha sido fiel para usarlo por un buen propósito. Entonces, en el momento que pasamos por sufrimiento, es difícil ver la esperanza, pero si nos acordamos de lo fiel que ha sido Dios en el pasado, nos puede dar bastante esperanza. Versículo 2 todavía. Dice, en tu enojo recuerda tu misericordia. Entonces lo que está diciendo es, Dios, sé que estás enojado, sé que hay una nación mala aquí, pero en vez de enfocarte en tu enojo, enfócate en tu misericordia. Carlos Spurgeon dijo algo muy interesante acerca de este versículo, un pastor de hace 200 años. Dijo, podemos oír a Dios basados en nuestro mérito o en su misericordia. Si vamos a Dios basados en nuestro mérito, lo que pasa es que Dios va a ver nuestras fallas, Dios va a ver nuestro pecado y el resultado es enojo. Pero si vamos a Dios basado en su misericordia, dice, ok, entiendo que has fallado, entiendo que estás mal, pero yo no te quiero tratar a ti basado en tu falta de carácter, yo quiero tratarte a ti basado en mi misericordia. Yo te voy a tratar bien a ti, no porque tú has sido perfecto, no porque tú has sido bueno, pero porque yo soy un Dios de misericordia que te ama. Entonces lo que empieza a hacer Habacuc es que empieza a acordar las muchas veces que Dios ha tenido misericordia sobre su pueblo. ¿Tienen calor? Porque yo sí tengo calor. No sé si alguien puede prendemos los abanicos. A ver, vamos a ser democráticos. ¿No? Ok, ¿los prendemos? Nada más 5. Ok. ¿En qué me he metido? Ok. No, y lo que me da risa, me puedo remangar. Para mí a mí no me importa el calor. Pero ¿ustedes también? Ok, están bien. Yo me voy a remangar entonces.
Entonces lo que va a hacer es que va a recordar todo lo que Dios ha hecho para Israel. Entonces Habacuc empieza a escribir, y nada más les explico, va a recontar varias historias de lo que Dios ha hecho en la historia de Israel, y no es un orden cronológico, entonces no intenten verlo de esa forma. No es un aspecto literal, es poético, no lo intenten ver de esa forma, y es totalmente al azar, va a brincar de un lugar a otro en la historia de Israel. Pero dice, versículo 3, veo a Dios cruzando el desierto de Edom, el santo viene desde el monte Perán, su brillante esplendor llena los cielos y la tierra se llena de su alabanza, su llegada es tan radiante como la salida del sol, rayos de luz salen de sus manos, donde se esconde su impotente poder. Lo que está diciendo aquí, el desierto de Edom y el monte de Parán, ambos están en el desierto de Sinaí. Entonces, si conocen la historia de Israel, es que estaban cautivos en Egipto y Dios viene y los libera y están en un desierto. Okay. Si hay una posición mala para que esté un país, es estar en un desierto, sin gobierno, sin ciudad, sin comida, sin agua. Y esa es la situación en la que se encontraba el pueblo de Israel. Totalmente en el desierto, sin protección. Y lo que hizo Dios es que Él vino y tuvo su presencia como una nube sobre el pueblo de Israel. Entonces, aunque ellos estaban en el desierto, Dios tuvo tanta misericordia que uno los protege del sol, dos los guía, y de noche no los guiaba con una nube, de noche los guiaba con un pilar de fuego. Por eso dice en versículo 4, que su llegada es tan radiante como la salida del sol, rayos salen de sus manos, donde se esconde su impotente poder. Entonces está diciendo, está el pueblo en el desierto y Dios no los desampara. Dios los guía, Dios los protege a través de una nube en el día, de fuego en la noche. Versículo 5. La pestilencia marcha delante de él, la plaga los sigue de cerca. Cuando él se detiene, la tierra se estremece. Cuando mira, las naciones tiemblan. Él derrumba las montañas perpetuas y arrasa con las antiguas colinas. Él es eterno. Entonces, lo que al parecer está hablando de aquí es, antes de sacarlos al desierto, ellos eran esclavos en una nación y la forma que los sacó fue a través de pestilencia y ese tipo de cosas. Entonces, Habacuc está recordando, si nos conquistan los babilonios, no va a ser la primera vez que somos esclavos. Ya fuimos esclavos en el pasado, ya habíamos sufrido de esta forma antes y Dios fue fiel para librarnos. Dios fue fiel para sacarnos de esa situación áspera, adversa. Versículo 7. Veo al pueblo de Cusán en angustia y a la nación de Medián temblando de temor. Esas son naciones que están junto a Egipto. Entonces lo que yo creo que está hablando, cuando Dios manda las pestilencias a Egipto para librar a su pueblo escogido, las naciones a su alrededor están como que mejor ni te metas con ese Dios. Yo creo que es lo que está hablando. Versículo 8. ¿Estabas enojado, Señor, cuando golpeaste los ríos y dividiste el mar? ¿Estabas disgustado con ellos? No, enviabas tus carros de salvación. Blandiste tu arco y tu aljaba de flechas, partiste la tierra con caudalosos ríos, las montañas observaron y temblaron, avanzaron las tempestuosas aguas, las profundidades del mar rugieron, levantando sus manos al Señor. Lo que está hablando aquí es cuando Dios divide el mar rojo. El pueblo de Israel sale del cautiverio, sale de donde está Egipto, y llegan a un lugar donde tienen el ejército de Egipto que viene a matarlos atrás de ellos. Están enfrente de un mar y tienen dos montañas a sus lados, entonces no tienen nada que hacer, no tienen salida, no tienen esperanza. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios abre el mar rojo y ellos pueden cruzar sobre tierra seca. Y lo que está diciendo es que obviamente es un poema, que las paredes del mar rojo parecían como manos alzadas. ¿Se pueden imaginar esto? Que las aguas del mar literalmente se subieron y ellos pudieron pasar a través de tierra seca. Una vez más, tú has sido fiel. Cuando nosotros pensábamos que íbamos a ser destruidos por el ejército de los egipcios, tú nos salvaste. Versículo 11.
Y el resto de esto va a hablar de cuando conquistan la tierra prometida. Dice, el sol y la luna se detuvieron en el cielo cuando volaron tus radiantes flechas y brilló tu deslumbrante lanza. Y cuando el pueblo escogido llegó a la tierra prometida, estaban peleando y había una ocasión donde estaban peleando una guerra y obviamente en ese entonces no hay luces. Entonces llega el punto donde estás peleando y si se va a poner el sol, se empieza a terminar la batalla, personas van a su casa porque simplemente, imagínate, estás de noche peleando y le rebanas la cabeza a tu compañero. Entonces los ejércitos, para protegerse a sí mismos, cuando ya era la hora de la oscuridad, de noche, se iban y se dormían para ya ir a la batalla en la mañana siguiente. Había una batalla en la cual estaba ganando el pueblo de Israel y estaba por ponerse el sol. Y no quería que se acabara la batalla porque sabían que iban a tener tiempo de recuperarse. Y Josué ora y le dice, Dios, que se detenga el sol. Y se detuvo el sol para que tuvieran suficiente tiempo para derrotar a ese ejército. Está hablando de esa historia. Ahí, versículo 12. Con enojo marchaste a través de la tierra, con furor pisoteaste las naciones, saliste a rescatar a tu pueblo elegido, a salvar a tus ungidos. Me encanta esto. Aplastaste las cabezas de los perversos y descarnaste sus huesos de pies a cabeza. Entonces está diciendo, Israel tenía adversarios, Israel tenía enemigos y Dios los destruye. Así como lo va a hacer en el futuro con Babilonia, así Dios lo hizo en el pasado con los cananitas. Y normalmente nos gusta creer en un Dios que es como que, no sé si a ustedes les tocó, probablemente no, pero los que tienen de 25 para arriba, los cariñositos. ¿Sí se acuerdan? Que Dios es el cariñosito que tiene el corazón. Que puro abrazo, déjate, te beso en la mejilla y salva unas cuantas mariposas y la verdad es que sí Dios es un Dios tierno y sí Dios es un Dios de amor y sí Dios es un Dios de cariño y sí es un Dios que protege, pero para poder proteger a sus hijos tiene que destruir a sus adversarios. Así como si tú eres un papá y tienes tu hija y tiene una amenaza, si realmente amas a tu hija, ¿qué haces? Eliminas la amenaza. Hay unos novios aquí, no es cierto. Pero es lo que está diciendo Dios. Si mi pueblo escogido tiene adversarios, no soy papá cariñosito con ellos. Los destruyo. Hombres tienen que entender esto acerca del carácter de Dios. Dios es tierno y duro. Dios es tierno con sus hijos y duro con el peligro que sufren sus hijos. Entonces ustedes como hombres tienen que aprender a ser duros y tiernos. Tiernos con tu familia, que amas a tu esposa, que amas a tus hijos, pero duros en el aspecto que tú tienes que trabajar duro, y si eso significa que tienes que ser mejor que los demás hombres, tú tienes que hacerlo. Si eso significa que hay peligro en tu familia y tú los tienes que alejar, que tú los alejas. Y lo que pasa en nuestra cultura, sé que me estoy desviando un poquito, pero eso es importante, es que hombres o son solamente tiernos y se dedican a contar estrellas y a cantar, no sé, Kumbaya y son estilistas, o solamente son duros, que nadie se mete conmigo, que yo soy un hombre, que mi villa es más grande que la tuya, que yo tengo botas, que mira mi bigote y hombres que son solamente duros, no saben cómo tratar bien a su familia, y hombres que son solamente tiernos, no saben cómo proteger a su familia. Entonces es una combinación como Dios de los dos, que somos duros para nuestra familia, para protegerla, para proveer sus necesidades, pero tiernos con nuestra familia. Si tú solamente eres duro, vas a ser un machista. Si solamente eres tierno, no te va a respetar tu familia. ¿Sí me van a entender? Tenemos que ser como hombres, como Dios, duros y tiernos. Pero sigue hablando de la historia de cómo protegió al pueblo de Israel. Versículo 14. Con sus propias armas destruiste al jefe de los que se lanzaron como un torbellino, pensando que Israel sería presa fácil. Pisoteaste el mar con tus caballos
con las potentes aguas se amontonaron. Entonces, una vez más, está hablando de la conquista de la tierra prometida. Versículo 16. Al oír esto, me estremecí por dentro. Mis labios temblaron de miedo, se doblaron mis piernas y caí, y temblé de temor. Esperaré en silencio el día venidero, cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor. Les recuerdo, está a punto de invadir a Judea, un pueblo que se llama Babilonia, que son gente mala. Y cuando se acuerda Habacuc de la fidelidad de Dios, él dice, Dios va a destruirlos. No te puedes meter con los hijos de Dios y sobrevivir. Y él teme. Él sabe que va a ser destrucción. Él sabe que muchos van a morir. Y él dice, esto es justicia, esto es correcto, esto es lo necesario. Pero yo quiero ver lo que Dios va a hacer. Y me voy a enfocar el resto del tiempo en versículo 17 al 19. Y me encanta la Biblia porque es increíblemente honesta. Dios ya le dijo a Habacuc, y sería lo equivalente, ya les he dicho, Dios le dijo a Habacuc, van a venir y los van a conquistar los babilonios. Lo parecido sería que si yo les dijera a ustedes, alguien va a venir, los va a matar, va a tomar a tu mujer como esposa, tus hijos van a ser sus esclavos, tus hijas van a ser sus mujeres. ¿Qué si yo digo, regocijaos en el Señor siempre, y otra vez digo regocijaos? Si después de darte esa noticia, no estás pensando regocijaos en el Señor. Si yo te digo, va a venir alguien y va a destruir tu nación, pero eres un vencedor en Cristo. Yo digo, cállate, ¿cómo puede ser que me puedas decir esto diciéndome que voy a ser destruido? Entonces Habacuc está viendo la destrucción que le espera y no es como que, ok, voy a cerrar los ojos y voy a hacer como que no está pasando nada. Mira lo que dice versículo 17. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, lo que está diciendo, no sé nada de higueras, no soy experto en plantas y eso, pero lo único que sé es lo que sé acerca de todos los árboles, es que tienes fruta y tienes las flores. Para tener fruta necesitas tener flores porque tengo un árbol de limón y la flor se convierte en fruta. No sé por qué, pero sucede. Si tienes fruta, tienes esperanza porque puedes tomar de esa fruta semilla y plantar más árboles. Si no hay fruta y hay flores, hay esperanza porque va a haber fruta. Pero si no hay ni siquiera flores, ¿qué significa eso? Que ya no hay esperanza, que ahorita está mala la situación y en el futuro ya no va a haber fruto. Y si ya no hay fruto, significa que en el futuro ya no va a haber árboles. Por eso dice que los campos queden vacíos y no den fruto. Ok, nada más no sé nada tampoco de cosechas ni nada así. No tienes una cosecha, eso no significa solamente que no tienes comida hoy, significa que no tienes para sembrar una cosecha mañana. Entonces, básicamente lo que está diciendo Habacuc es, no tengo esperanza ahorita. Mis circunstancias ahorita están horribles y no veo cómo se van a poner mejores. Usa el mismo ejemplo en versículo 17, que dice, aunque los rebaños mueran y mueran en los campos y los establos estén vacíos, lo que está diciendo es, si están vacíos los establos, no hay esperanza de más ganado. Si los animales no se reproducen, no solamente en esta generación se acaba la comida, pero la generación que sigue no tiene forma de alimentarse. Entonces, básicamente está diciendo, la circunstancia está horrible y no hay esperanza de que va a estar mejor. Y después dice versículo 18, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Ok. Esto al principio te quedas como que acabas de decir que no hay esperanza y que la situación no se está poniendo mejor. Para Habacuc, él vivía en una ciudad corrupta que estaba a punto de ponerse aún más corrupta. Entonces está diciendo, tus circunstancias no son buenas. Tu vida ahorita no es como la planeaste.
entonces, ¿cómo puedes decir, aún me gozaré en el Señor? Algo que he aprendido de la Biblia y he aprendido a través de ser pastor y ser cristiano, es que hay muchas personas que usan a Jesús como una forma de conseguir lo que quieren. Entonces dicen, no, pues Jesús me va a dar un buen matrimonio, pues entonces sí me llevo a Jesús. No, Jesús me va a dar seguridad económica, no, pues sí, claro que quiero a Jesús. Jesús va a hacer que pueda domar el demonio de 1 metro que se llama mi hijo. Pues sí, entonces sí quiero a Jesús. Y lo que pasa es que toman a Jesús no como el deseo de su corazón, pero el método de ganar otra cosa. ¿Y qué es lo que pasa si su matrimonio no se mejora? ¿Qué es lo que pasa si no tienen seguridad económica? ¿Qué es lo que pasa si tienen hijos rebeldes? No, pues Dios no me dio lo que me iba a dar. Cuando Jesús nunca nos prometió esto. Y cuando nos quitan esto, pensamos que eso es una señal de la infidelidad de Dios, cuando en realidad es una señal de que no llegamos a Dios con el corazón correcto. El hecho que Dios no nos dé una familia perfecta, el hecho que Dios nos dé dinero a morir, el hecho que no nos dé armonía a veces con nuestros hijos, no significa que Él no sea fiel. Él no promete estas cosas. Si Dios te lo ha dado, amén y gloria a Dios. Pero si tú piensas que Dios puede ser como el genio de Aladino, que tú solamente frotas la lámpara y te da lo que quieras, eso es idolatría, eso no es el Jesús de la Biblia. Y Él dice, mis circunstancias están horribles, todo es negativo, pero me gozaré en el Señor. Mi nación es corrupta, no hay esperanza, pero ¿sabes qué? No me pueden quitar a Dios. Siempre lo tendré, siempre tendré a Jesús. Está diciendo, aunque pase por el peor momento en este mundo, eso no me puede quitar Jesús. Y si tengo a Jesús, tengo gozo. Si nuestro gozo está ligado a algo material, lo perderemos así. Si nuestro gozo está ligado a la esperanza que tenemos en Jesucristo, no hay nada que nos puede quitar ese gozo. Podemos pasar por la circunstancia más adversa y tener gozo porque tenemos a Jesús. Y eso lo vemos en la vida de Pablo tan claramente. Él dice, he aprendido a gozarme si estoy en abundancia o si estoy en pobreza. Si estoy con bienes económicos o si estoy mal. ¿Por qué? Porque tengo a Jesús. Entonces puedo predicar el Evangelio y miles le conocen y tengo gozo. Puedo predicar el Evangelio y nadie responde y tengo gozo. ¿Por qué? Porque no me pueden quitar a Jesús. Puedo, no sé, tener el estómago lleno, tener una casa, tener una familia bonita y tener gozo. O puedo quedarme en la quiebra, que se me vaya mi familia, que pierda mis hijos y todavía tener gozo. ¿Por qué? Porque mi gozo no está ligado a ellos, mi gozo está ligado a Dios. Y nadie te puede quitar eso. Y me encanta Pablo porque, imagínate, él está en un barco, se hunde el barco, pasa un día en el mar, llega a una playa, intenta predicar el Evangelio y lo muerde una serpiente. Ese es un mal día. El día que se hunda tu barco, que tengas que nadar por 24 horas, que llegues a una isla primitiva y que te pique una serpiente, entonces a lo mejor te puedes quejar. Pero en vez de quejarse, ¿qué es lo que hace? Está agradecido con Dios, está feliz con Dios. Nuestra felicidad como cristianos tiene que estar únicamente ligada a Dios. Si no, el momento que pierdes esa cosa, tu gozo se pierde. Si tu gozo es tu matrimonio, se va a perder. Tu gozo, no estoy diciendo que tu matrimonio. Pero si tu gozo está atado a tus hijos, ¿sabes qué? Va a llegar el día donde tus hijos se van. Si tu gozo está ligado a tu trabajo, no es eterno. Si tu gozo está ligado a Jesús, no hay fuerza lo suficientemente poderosa para desatarte de Él, para alejarte de Él. El gozo verdadero
está hallado en intimidad profunda con Jesús. Y ese es el único gozo que no se desaparece. Es el único gozo que podemos decir, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Podemos pasar por lo que sea como humanos, y si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Entonces, su gozo está no en sus circunstancias, pero en Dios. Versículo 19. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. La imagen que está dando es en un cerro alto. Hay un venado y está diciendo, así soy yo. Pero no por mi fuerza. Mira lo que dice. El Señor soberano es mi fuerza. Entonces lo que está diciendo es que no solamente mi gozo está ligado a Jesús, pero mi fuerza está hallada en Él. Entonces no depende de lo fuerte que soy yo, pero de lo fuerte que es Él. Y porque Él es fuerte, entonces mi confianza no está en mí, mi confianza está en Él. Si reconocemos eso, esto nos quita un peso de encima. Porque podemos decir, como el salmista, que en ti viviré confiado. Que la confianza verdadera que podemos tener es que sabes que Dios es más fuerte que tú y que Dios es fiel. Siempre que estudio el Antiguo Testamento me doy cuenta, si Dios pudo ser fiel con los israelitas, un pueblo que no dejaba de quejarse, un pueblo que nunca fue agradecido, un pueblo que nunca le buscó, un pueblo que tenía ídolos, Dios será fiel con nosotros. Dios no nos dejará, Dios no nos desamparará. Quiero terminar con esta imagen. Como dije al principio, nuestra fe en Dios es determinada por la fidelidad de Dios. Nuestra confianza en Él depende de que si realmente Él ha sido fiel. Cuando la Biblia dice que andamos por fe y no por vista, no significa que tenemos una fe ciega. Significa que lo que creemos acerca de Dios es más cierto que lo que vemos en nuestras circunstancias. Déjame explico. Si estás pasando por un momento difícil, como lo estaba haciendo Habacuc, si caminas por vista, vas a decir, Dios no me quiere, Dios no me ama, Dios no está conmigo, como Habacuc. Si caminas por fe, tú dices, yo he visto a Dios ser fiel en circunstancias difíciles antes y sé que lo volverá a hacer. Y ese ejemplo lo saqué de una persona que estaba en el ejército estadounidense cuando estaba en Irak. Y él era un piloto de un avión de batalla. Y lo que estaba diciendo es que cuando estás volando tienes dos opciones. Puedes ver por la ventana y ver las cosas y maniobrar tu avión de esa forma. O puedes ver las diferentes herramientas que tienes ahí, que te dicen la velocidad, la altura, dónde están tus enemigos, los radares, todo eso. Entonces, te puedes basar por lo que ves, pero si haces esto, tu instinto te va a decir, haz esto, y siempre que haces eso, te vas a desviar del camino y te vas a poner en peligro. Pero si tú ves los radares, si tú ves esas cosas y dejas que eso te guíe, entonces vas a estar mucho más seguro. Cuando la Biblia dice que no andamos por vista, sino por fe, significa que lo que vemos no es lo mismo que lo que creemos, que a lo mejor tu circunstancia ahorita es totalmente difícil. Y tú dices, no veo cómo puedo salir de eso, no veo cómo Dios me puede amar aún ahorita. Eso es tu vista. No te puedes guiar por lo que ves, te tienes que guiar por lo que sabes, y lo que sabes es que Dios nunca te deja. Y lo que sabes es que Dios es bueno. Lo que sabes es que Dios en el pasado ha obrado cosas más difíciles para su bien, tu bien y tu gozo. Lo que necesitas hacer es confiar, es tener fe, es saber, Dios ha sido fiel hasta ahorita. Dios ha sido bueno hasta ahorita. Dios no me ha dado ningún motivo para desconfiarle en lo absoluto. Si Dios me ha traído hasta acá, yo sé que Él perseverará conmigo hasta el fin. Si no eres cristiano, tú no tienes este tipo de esperanza. Mi exhortación, lo que yo te animaría, mi reto sería, dale tu vida a Jesús. Porque cuando tú le das tu vida a Jesús, tú te conviertes en su hijo, y Él se convierte en tu padre, y Él se convierte en tu defensor, y Él nunca te dejará, Él nunca te desamparará.
La Biblia dice que todas las cosas obran para bien para aquellos que son llamados de acuerdo a sus propósitos. Entonces, si no somos cristianos, no necesariamente todo va a obrar para bien. Entonces, dale tu vida a Cristo. Si le das tu vida a Cristo, todo va a obrar para bien porque tienes un Dios fiel. Si eres cristiano, necesitas saber, Dios está de mi lado. Esas circunstancias difíciles no significan que Dios me ha traicionado. Simplemente significan que Dios quiere que me acerque a Él. Que no busque esperanza en el bienestar y en mis circunstancias y en lo que yo puedo ver en el material, pero que yo busque mi seguridad en Él, en que tengo un Dios bueno. Y no puedo sobreenfatizar esto. La mayoría de personas buscan a Dios no por una relación íntima con Él, pero porque quieren recibir algo de Él. Y por eso no tienen gozo. El gozo más profundo que puede existir es el gozo de tener una relación íntima con Dios. Dice el salmista en Salmo 16 que en tu presencia hay plenitud de gozo. Gozo pleno es gozo que se halla en Cristo. Todo tipo de gozo que se halla en este mundo es temporal y está por agotarse. El gozo que permanece por la eternidad es aquel que podemos tener en Jesús. Vamos a orar. Jesús, te doy gracias, porque tú nunca abandonaste al pueblo de Israel. Ellos jamás pudieron haber dicho, Dios, tú no eres bueno, Dios, tú no me amas, Dios, tú no tienes un buen fin en mente para mí. Ellos podían ver que aun aunque sus circunstancias estaban difíciles, te tenían a ti. Te doy gracias por los ejemplos en la Biblia, como Pablo, que aunque él estaba en la cárcel, él podía decir, yo tengo gozo. Como Jesús que dijo, mi gozo les dejo, para que su gozo sea pleno. Te doy gracias por lo que dice Habacuc, que él se gozará en el Dios de mi salvación. Que su gozo no está en su nación, que su gozo no está en su bienestar, que su gozo no está en su comunidad. Su gozo está en ti. Ayúdanos a que nuestro gozo seas tú. Que no haya nada más bello para nosotros que intimidad contigo. Que no haya nada más grato para nosotros que comunión contigo. Que no haya nada más importante para nosotros que nuestra relación contigo. Te amamos, Jesús, es en tu nombre precioso que podemos esto. Amén.